Que los tres grandes del cielo y de la tierra, Padre, Hijo y Espíritu Santo, puedan bendecir a todas las personas que están conectadas a través de nuestras columnas mesiánicas. Este material, estos videos, este contenido, que lo hacemos con mucho cariño desde la República Dominicana para toda nuestra organización Vida Nueva Internacional y también obviamente para todos nuestros amigos, nuestros hermanos, aquellos que nos llevan, van siguiendo estos estudios que son una bendición. Columna mesiánica, específicamente estudiando los 4 libros más sustanciosos, más robustos, de mayor capítulos de la palabra de Dios cuando se habla de profetas, como es el caso de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Estamos contentos y bueno, y vamos a arrancar nuevamente con una enseñanza en tu columna mesiánica. Es el nombre que le hemos colocado porque entendemos de que hay mucho Cristo, mucho milenio, mucha gran tribulación, mucha profecía, mucho Jesús. Habla también de muchos eventos escatológicos, exegéticos, es realmente ponderante. Y todo gira siempre alrededor de Jesucristo, el Rey, el Señor. Columna mesiánica. Capítulo 36 y 37 del libro de Isaías. Yo creo que aquí ya en el 36, 37, 38, 39, por ahí 40, se está hablando muy puntualmente ya de historias bíblicas, historias poderosas que tienen una gran enseñanza. Si tú llevas la secuencia de todo lo que hemos venido hablando de Isaías, siempre son profecías o son aseveraciones de Dios hacia su pueblo. Son reprensiones en muchos casos, en otros casos también vendrían a ser sistemas, palabras, argumentos para que la gente se arrepienta y también para que la gente pueda conocer, en este caso el contexto de Jerusalén, de Judá, pueda arrepentirse, buscar a Dios, y todo eso se mezcla en diferentes profecías. Pero cuando estamos hablando ya del 36 y el 37 específicamente y de allí en adelante, por un espacio solamente, el libro de Isaías, hay historia o se cuenta historia o Isaías escribe historias que han sido fundamentales, que van van relacionados con lo que Israel iba a vivir o con lo que Israel estaba viviendo. Aparte de lo profético, que lo vemos en todo el libro, también hay historias que refrendan esa profecía, hay historias que cuentan también cómo Dios obró en Israel, o en este caso en Judá, en Jerusalén, y Isaías también fue protagonista de esa historia. El 36 específicamente habla acerca de la invasión de Senaquerib, muy pendiente, invasión de Senaquerib, el 36. Ahora, tenemos que irnos al contexto natural. Sabemos que Senaquerib es el rey de Asiria, un rey muy poderoso, un rey que venía prácticamente destruyendo y tomándose y comiéndose. Estaba posicionado de toda la tierra del momento, del contexto de Israel. Tanto es así, y muy pendiente con lo que voy a decir hoy en día, o en este momento, que fue Senaquerib, cuando nosotros estudiamos los profetas menores, cuando estudiamos las espadas proféticas, fue Senaquerib el que destruyó y el que tomó, el que capituló, el que logró conquistar y destruir a Samaria, que era el Israel como tal. Había 2 particiones, reino del norte, reino del sur, Israel, Judá. Fue Israel específicamente la que cayó a manos de Senaquerib. Era prácticamente el hombre poderoso de la época. Pero las ambiciones de Senaquerib, muy importante, y aquí comienzo a hablar de esta hermosa historia, las ambiciones de Senaquerib fueron mucho más allá de lo que él podía imaginar. Y sobre todo que le iba a costar la vida, y sobre todo que le iba a costar meterse en un territorio prohibido en base a lo profano. Ya también nosotros habíamos leído, habíamos estudiado, y muy pendiente con esto, de que todas las naciones iban a caer y todas las naciones iban a pasar por un juicio de Dios y todas las naciones iban a ser destruidas, porque era el contexto natural de la tierra de la época que estaba prácticamente en pecado. El pueblo de Dios estaba sumergido en el pecado, pero también las naciones vecinas, y a eso hemos visto la cantidad de profecías que se le dan a estas naciones, también obviamente por su idolatría y por su pecado iban a ser castigadas. Esto es muy importante que usted lo tenga muy fresco para poder entender cómo Senaquerib
cae, o este rey más poderoso, o uno de los reyes más poderosos de Asiria, también le tocó pasar por el juicio de Dios. Sennacherib, sus ambiciones, su apetito por gloria, por querer o por desear dominar completamente el mundo, este rey de Asiria, o el mundo del contexto real donde habitaba esta parte de Asia, Asia Menor. Algunos también hablan de lo que es Palestina, otros afrontan un territorio un poco más extenso, pero era el momento, era la época, eran las ciudades importantes del momento de la época. Las ambiciones de Sennacherib eran terribles, y Sennacherib no solamente le bastó él mismo ser el destructor, el conquistador, el hombre que acabó y destruyó a Israel. Ojo, cuando hablo de Israel estoy hablando de la nación partida, estoy hablando del reinado de Israel. Judá, Israel, reino del norte, el reino del sur. No solamente él conquista Israel, su capital era Samaria, todos lo sabemos, estamos muy claros con esto, sino que quiso continuar con su invasión y llega a Judá, llega a Jerusalén, llega a la otra parte de ese reino que hace unos años atrás se había dividido. Y obviamente manda a un mensajero muy importante que se llamaba Rabsacés. Rabsacés es un hombre muy influyente, una mano derecha de Sennacherib, un hombre a la cual se encargaba de manejar las tropas, los negocios, los territorios. Era una persona muy, pero muy importante dentro del gobierno de Sennacherib, o de Asiria como tal. Hay que recordar puntualmente que este capítulo 36, versículo 1, habla de los tiempos de Ezequías. Ezequías en su momento era el rey que estaba allí. Casualmente, y le voy a explicar esto, en paralelo, Israel, el reino del norte, tenía, en este caso muy puntual, a Oseas como rey, no el profeta, al rey Oseas, y fue Oseas el que cayó en ese pedazo de historia ante Sennacherib. En el otro reino, ya cuando hablamos directamente de Judá, de la casa de Jerusalén, estaba reinando Ezequías. Un detalle muy importante para todos los que están llevando este video y los que han seguido con mucha minucia, o sea, con esos detalles quirúrgicos, las espadas proféticas y las columnas mesiánicas. Lo más importante es siempre entender de que Israel cayó primero, fue tomada primero, en este caso por Sennacherib. Posteriormente, años después, muchos años después, aproximadamente más o menos entre 120 y 150 años, cae Jerusalén, cae Judá, pero ya en ese momento ya no estaba, obviamente ya Israel tenía 150 años destruida. Esto es muy importante. Por eso es que yo creo, ¿no?, y puntualizo de que cuando se estudia los profetas menores, los profetas mayores, nosotros, Vida Nueva, que le ha colocado espadas proféticas para meterlo en el renglón a los profetas menores y hablar de columna mesiánica cuando hablamos de los profetas mayores, siempre es muy importante que usted entienda que Israel cayó primero, estaba Oseas a manos de Sennacherib, y 150 años, más o menos 120, 130, 150 años, cae Judá, o cae el otro reino, y los dos reinos, Israel como tal, cuando se dividió, cae por un lado el pueblo de Israel, Israel como tal, y después más adelante cayó Judá. Bueno, que cuando nosotros vemos el contexto de Dios a la final, para nosotros, eso es una sola nación. Pero ellos, a través de su revuelta y a través de sus divisiones, se partieron en dos naciones. Reino del norte, reino del sur, Israel, Judá, casa de Efraín, casa de Jacob. Eso es importante tenerlo siempre en claro. Cuando cae Oseas, cuando cae Israel a mano de Sennacherib, el vecino de ellos, que era su mismo hermano de sangre, el vecino, en este caso Judá, el rey era Ezequías. Muy importante, quiero decirle que Isaías, aquí sí es importante conocer la historia. Bueno, no como maestro trata de explicarla lo más sencillo posible para que ustedes puedan ir tomando las partes que son interesantes. Isaías, específicamente cuando comienza el libro de Isaías capítulo 1, su papá Amós, él dice
que Isaías gobernó en 4 reyes o con 4 reyes. La edad ministerial de Isaías cayó en 4 reyes. Ellos son Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Fueron los 4 reyes donde el ministerio de Isaías profetizó. Lo repetimos como el orden de que habla la escritura. El primero fue Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Pendiente. En Ezequías fue la caída no de ellos, no de Jerusalén, no de ellos, no de Judá. Y con Ezequías caen los vecinos, que son ellos, que son la otra partición, en este caso sería Israel, el reino del norte, ellos caen. Allí estaba mandando Oseas, el rey Oseas, no el profeta. El rey Oseas cae, o sea, quiere decir que Isaías y Ezequiel, el rey de ese momento, vieron que sus vecinos, pendiente, que sus vecinos habían sido destruidos por la mano de Sennacherib. Te podrás imaginar el pánico que había, ¿no? Pero también hay un detalle maravilloso. La mayoría de los reyes, en su gran contexto, fueron reyes entre buenos y malos. Entre reyes temerosos de Dios y reyes que aborrecieron la palabra de Dios y aborrecieron las cosas sagradas y se dedicaron a la idolatría. Pero Ezequías era un rey bueno, era un rey temeroso de Dios. Quiere decir que este cuarto rey, que pudo estar dentro de la vida ministerial del profeta Isaías, fue un rey de Dios, fue un rey dado por Dios, un rey que su corazón estaba siempre presto a arrepentirse, a buscar de Dios, y era uno de esos picos positivos. Israel y Judá, Israel por un lado y Judá por el otro, tuvieron reyes buenos, reyes malos, reyes buenos, pero bueno, la tendencia es que fueron mucho más malos los reyes que los buenos, pero en este punto estaba muy alto, porque usted dirá, pastor, pero si usted viene hablando de esta cantidad de pecados, esta cantidad de juicios contra Israel y de Judá, porque ellos se iban a la idolatría, ellos tenían el ministerio dejado, ellos se habían olvidado de Dios, ellos habían pactado con dioses ajenos, ellos tenían alianza con las naciones vecinas, ellos iban a Egipto a pedir consejo a los adivinos, a los agueros, otros en otros casos habían pactado en la idolatría, era un pueblo corrupto. ¿Cómo usted va a decir que Ezequías ahora es de Dios? No, te lo explico. Es que hubieron muchos reyes buenos y reyes malos, y en ese momento se tocaba la profecía de acuerdo al rey. Así que cuando uno ve todo el libro de Isaías, uno entiende de que había unas altas y bajas. O se arrepentían, estaba la gracia de Dios, pero igualmente se levantaba el hijo de un rey que no conocía nada del temor de sus padres, que no le interesaba, y comenzaba entonces a mezclarse con el pecado. Muy puntualmente, esa aseveración quiero que la tengan muy claro. Ezequías era un rey bueno, e Isaías pudo estar allí con Ezequías y ver a lo lejos la caída de sus hermanos de Israel. Ahora, un punto muy importante. El apetito de Sennacherib no solamente era tomarse todo el territorio de la época, ya había acabado con Israel, ya había acabado con el reino del norte, había aniquilado prácticamente al pueblo de Dios, tumbó a Samaria, que era la capital en este caso de Israel, y fue entonces, se valentonó y fue a pelear contra Judá, contra Jerusalén. Los historiadores dicen de que habían varias ciudades importantes de Judá, o de ese contexto de Judá como tal, que ya habían caído ante las tropas de Sennacherib, rey de Asiria. Pero sin embargo, él, lo había dicho en unos minutos anteriores, él se apoyaba mucho en Rabsacés. Este Rabsacés era prácticamente su mano derecha, el hombre ponderante de las tropas de Sennacherib, y Rabsacés se llega a las afueras de Jerusalén, a las afueras de la ciudad, obviamente amurallada, y comienza a vociferar contra el pueblo de Dios. Comienza prácticamente a negociar de manera burlesca con el pueblo de Israel. Yo te invito a que tú lo leas, el capítulo 36, porque es muy hermoso este capítulo, porque es una historia muy maravillosa, y para mí en lo particular creo que es una de las historias más bellas de toda la palabra de Dios. Ahora,
Sennacherib manda a Rabsacés y Rabsacés separe las afueras de Jerusalén. El reino de Ezequías, en este caso, envió una comitiva para que negocien cuáles son los términos que exige Sennacherib o lo que desea Sennacherib a través de su enviado especial, en este caso. Una mano muy importante para él, un hombre de guerra como era Rabsacés. Rabsacés comienza a hacer varias aseveraciones importantes delante de todo el pueblo, delante de las murallas, a gritarle, a vociferarle y a dialogar con esa comitiva que mandó el rey Ezequías. Y le dice en pocas palabras, y resumiendo, porque obviamente son 18 o 20 minutos de explicación de video, le dice: yo necesito que ustedes se entreguen, tienen que entregarse, entréguense, yo los voy a llevar a otra tierra, ustedes serán mis esclavos. Aparte de todo, también le dice: yo vengo conquistando todo el mundo y nadie se ha salvado de mi mano. Él comienza ya a meterse en un terreno peligroso porque le dice a el mismo pueblo de Jerusalén, le dice: Jehová no los va a salvar, Jehová no los va a salvar, porque los otros reyes que yo vengo destruyendo, ellos también clamaron a sus dioses y sus dioses no los libró. Ellos no van o no pudieron contra mí. También empieza a meterse con Jehová de los ejércitos al decirle: Jehová no los va a salvar, no le hagan caso a Ezequías. Le decía al pueblo, que está obviamente, me imagino esa escena, detrás nervioso, con temor, porque sabían que este era un hombre o era un ejército que había roto todo, había acabado con todo, había acabado incluso hasta con sus vecinos, con Israel, había acabado, se había tomado todo, era el imperio más poderoso. Me imagino temeroso, temblando, en pánico, y él le decía: no le hagan caso a Ezequías, porque el Dios de Ezequías no los va a salvar, entréguense, y esta situación no será tan grave para ustedes. Abran la ciudad, déjenos entrar, nosotros vamos a tomar posesión de esta ciudad y aquí no va a suceder nada, pero yo necesito que ustedes se entreguen pacíficamente. Obviamente, ¿qué pasó? Que él había amenazado que si no lo hacían y si no se entregaban, él entonces utilizaría la fuerza de su ejército, utilizaría todo el poder arsenal de los asirios, de las tropas de Sennacherib, y para acabar y destruir y matarlos a todos. Era como una amenaza. A todas estas, obviamente, esta comitiva, que aparece ahí en la Biblia, escucha el mensaje de Rabsacés y va y se lo cuenta al rey Ezequías. Ezequías, en ese momento, un hombre muy temeroso de Dios, un hombre de un espíritu noble, entra en cilicio, se rasga las vestiduras, hay un proceso de arrepentimiento. Y traen a Isaías, hablando en esta parte un poco más pragmática. Y obviamente oran, piden la dirección del Señor, pero no la dirección para entregarse, sino para que Dios los libre. E Isaías da una sentencia. Isaías dice: mira, ellos, dice Jehová de los ejércitos, por amor a él mismo y por amor a David su padre, que ese rey, que Sennacherib, no va a entrar a esta ciudad, ni habrá un muerto. No va a entrar, esta ciudad será protegida por Jehová de los ejércitos y aquí no va a suceder absolutamente nada. Por eso es que dije que era una de las historias en lo particular para este humilde maestro más asombrosa de toda la palabra de Dios. A toda esta, ellos escuchan el mensaje de Isaías, entienden de que Isaías era un hombre de Dios. Dios sabía que ese rey era un rey bueno, un rey temeroso, y que en este caso Jerusalén dependía de un rey bueno, misericordioso, lleno de amor y que guardaba la ley. A todas estas ya entramos nosotros al capítulo 37, donde Dios opera de manera sobrenatural y liberta a Israel. ¿Cómo sucedió? Bueno, básicamente dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová salió en defensa de su pueblo y mató a 185,000 hombres de Asiria. O sea, le destruyó el ejército a Sennacherib. El mismo ángel, porque esto no se había visto en toda la historia de la palabra de Dios, esto no se conocía en la palabra de Dios. Por eso te invito a que leas bien el 35, lee el 36 y el 37 específicamente. Y cuando uno analiza toda la historia de la palabra,
Nunca había visto una matanza de tanta gente, 185,000 personas, y ejecutada por el mismo Dios, ejecutada por el ángel de Jehová. Dice que salió en la noche, acabó con el ejército de Asiria, y Senaquerib, cuando levanta en la mañana y ve 185,000 personas muertas, obviamente le entró temor y se fue a Nínive, se refugió en Nínive. Y en Nínive, adorando a su Dios, en el templo de Nínive, sus hijos lo mataron para tomar el control del poder. ¿Qué quiere decir todo esto, preciado hermano? Que Jehová salvó a Jerusalén de una manera sobrenatural y de una manera poderosa. Fue un gran júbilo y una gran celebración. Nos deja a nosotros enseñanzas tremendas, que nadie se puede meter con Dios. Este rey Senaquerib fue a abusar, fue a blasfemar el nombre de Jehová y decirle que se entregaran, pero ellos, a través de su santidad y su temor de Dios, Jehová intervino para darle una gran victoria. Esto es algo espectacular que hemos estudiado en el día de hoy, algo realmente maravilloso, y que nos demuestra a nosotros que Jehová de los ejércitos siempre estará con su pueblo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Capítulo 35, capítulo 36 lo hemos analizado en el día de hoy y ha sido una bendición. 36 y 37 en conclusión. Y bueno, ya nosotros vamos a seguir avanzando, vamos a seguir con historias, par de historias más antes de volver otra vez a lo profético que está establecido allí en el libro de Isaías. Si te ha gustado este video, yo te invito a que le des un super like allí y que actives también la campanita de notificaciones, te suscribas si no estás suscrito. Y bueno, muy pendiente con todo el material que nosotros hacemos en la República Dominicana, con mucho amor y con mucho cariño para todos ustedes. Dios les bendiga y Dios les guarde. Nos vemos con 38, 39, 37, 38, 39 en nuestra próxima columna mesiánica.